Buenos días, estamos revisando el libro de El hombre en busca de sentido. Estamos haciendo la revisión, el resumen de la segunda fase del libro, la segunda parte que habla de la segunda fase, que es la vida en el campo. Y el primer tema es la apatía y muerte emocional. Y bueno, este es el resumen. Tras el shock inicial, el prisionero entraba en una fase de apatía, un mecanismo de autodefensa necesario para la supervivencia. Buenos días, Yadi. Hola, buenos días a todos. Fíjate, justo estaba viendo si ibas a leer. Ya leí esta primera parte. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cuál es tu introspección? ¿Te quedaste ¿Cómo? pausado? Aquí empezamos, todo empieza, todo desde acá arriba. Ah, más bien todo va a empezar. Ok, ya te entiendo. Ajá. Mm. ¿Fase 2? Sí, Fase 2, la vida en el campo. 1. Apatía y muerte emocional. Tras el shock inicial, el prisionero entraba en una fase de apatía, un mecanismo de autodefensa necesario para la supervivencia. Frankl describe este estado como una especie de amnesia o muerte emocional. El entorno era tan brutal que la capacidad de sentir compasión, horror o asco se saturaba y simplemente se apagaba. Frankl relata con crudeza cómo, mientras sorbía su sopa caliente, miraba a través de la ventana el cadáver de un compañero recién fallecido, que lo observaba con ojos vidriosos y él continuaba comiendo sin que se le alterara el pulso. Ya no aportaban la vista cuando golpeaban a alguien hasta la sangre. La insensibilidad era el escudo indispensable para que la psique no se hiciera pedazos ante el sufrimiento diario. Todo el interés se retraía hacia una única meta: conservar la vida propia y la de los amigos más cercanos. tengo Ejemplos una, en el mundo actual. ¿Pauso o avanzo? que tengo una pregunta, porque dice, ya no apartaban la vista cuando golpeaban a alguien a sangre. La insensibilidad era el escudo indispensable para que la psique no se hiciera pedazos ante el sufrimiento diario. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se hace la psique pedazos a través de ese sufrimiento? Porque él dice que no, pero ¿cómo sí? Es una duda que salió y no tengo respuesta. Pienso que Pero puede ser a través de todo el tiempo estar sintiendo todo intensamente, todo el tiempo estar alimentando la emoción negativa, eh, pensando qué podrá pasar después, todo esto, ¿no? O sea, pues alimentarla con pensar, con sobrepensar, con sobresentir. o con superreactividad para que pues mejor de una vez y ya no estar esperando a ver si te toca o no te toca. Puede ser, ¿no? No, no sé. Pero gracias, Teresita. Sí, perdón, Yadi, continúa. Me salió la duda. Los ejemplos en la vida actual. La fatiga por compasión en la sociedad digital. Al estar expuestos 24/7 a imágenes de guerras, hambrunas y tragedias en las redes sociales, muchas personas desarrollan una indiferencia defensiva. Hacemos scroll pasando de un video de un bombardeo a un video de gatitos sin pestañear, porque sentir el dolor de todo lo que vemos nos impediría funcionar. Siguiente. El personal sanitario en crisis prolongadas. Médicos y enfermeros en zonas de catástrofe o pandemias saturadas que para seguir, para seguir, Intubando.
Intubando y atendiendo pacientes deben apagar su empatía individual por cada fallecido, tratándolos técnicamente para no colapsar emocionalmente. Pregunta directa. Franco tuvo que matar sus emociones para que el entorno no lo matara a él. Tú, que vives en un entorno seguro, ¿qué partes de tu corazón has anestesiado voluntariamente? ¿Ante qué dolor cercano de tu pareja, de tus hijos, de tu sociedad, te has vuelto apático, simplemente porque resulta incómodo o cansado involucrarse? Y te das cuenta de que esa apatía te está costando tu conexión humana. Pues quién tiene Continúa. reflexiones de aquí, ¿no? Pues sí, las preguntas son como para contestarlas, ¿eh? Si quieren compartirlas también. ¿Qué partes de tu corazón se han anestesiado voluntariamente? ¿Ante qué dolor cercano te vuelves apático? Y yo sí estuve reflexionando en esto ayer y les voy a decir, yo pensé y dije, qué mal está este mundo. Porque al leer lo de los campos de concentración, dije, ok, sí, sí está feo, sí lo identifico como eso, todo atroz de tantas personas, la chimenea, los vagones y de lo peor. Pero digo, tenemos en este momento cosas que también son así. Y me acordaba de cuando me parece que fue, no recuerdo, por la época de Obama en África, un grupo terrorista de líderes se llevaron a muchas niñas de una escuela, se las llevaron y se hizo la campaña de regrésenos a nuestras niñas, hijas, algo así, ¿no? Después pienso, pues, cómo están en Afganistán, ¿no? Con el Talibán. Y después, cómo está el asunto por ejemplo, en algunas partes de Nigeria, en las que la gente pues está sobreviviendo a costa de matar a unos, de otros y demás. Entonces digo, no es sorpresa. O sea, sí está feo cada una de las partes, pero ya no lo veo como, "¡Ah! ¿A poco? ¿Hay otra guerra? ¿Dónde? Qué mal, qué tristeza, no digo, otra vez están peleando estos güeyes, o sea, no van a terminar de pelear. No sé, pensé eso. Y además, ¿cómo llegar al punto medio entre el ser insensible? Porque pues muchas personas, incluso con el dolor continuo de, no sé, unos padres que golpean, un niño se puede volver insensible, ¿no? Y cómo, digamos, puede trascender eso para no quebrarse, pero no perder su conexión con el mundo, con sus sentimientos, consigo mismo. Súper, ese es interesantísimo, ¿no? Adelante, Yadi. Este, lo que comparte Teresita me parece bien valioso, esta situación donde hay ocasiones que no nos es posible hacer grandes cambios. Eh, por ejemplo, lo que comentabas de las niñas o niños que a pesar de la realidad sería difícil que cambiaran algo sustancial, ¿no? Pero como con todo y eso eh, crecemos. Tal vez muchos hemos estado en una situación y crecimos, ¿no? Y creo que incluso en esos puntos tan ágidos y tan difíciles de la vida, ver estos elementos de calidez, de compañía, de bondad o de preocupación uno por el otro, pues es lo que te mantiene conectado, ¿no? Saber que hay alguien más ahí también que, bueno, que tienes una conexión, una necesidad. Y yo no creo que Frankl haya anestesiado
todo el tiempo y totalmente las cosas que sentía. Sin embargo, antes había una reacción diferente cuando pues veían a sus compañeros en esta situación y quizá ese trago de su sopa sabía mal, diferente, o sea, como hasta enjuiciado de por qué yo sí estoy vivo y él no, yo estoy comiendo aquí tranquilamente y no puedo hacer nada, ¿no? Y hay un punto en el que pues ya la realidad es avasalladora y te das cuenta que hay cosas que no tienen como control, tú no puedes controlar eso, la vida o la muerte sobre otras personas, ¿no? Pero algo que se ha platicado a lo largo del libro son estos elementos donde él ante muchos momentos de posibles fugas regresa por un paciente, regresa por una historia, regresa por no dejarlo, o sea, ya sabía que probablemente los pacientes iban a fallecer porque pues imagino que no tenían todos los medicamentos y cosas así. Y aún así regresaba. ¿Me explico? O sea, se mantenía esa conexión con nosotros. Este, y luego hubo un compañero que de su barracada se fue a verlos, ¿no? Como uno de los veteranos de ese lugar, siendo que al poco tiempo también falleció, pero inclusive con eso fue a decirles cómo estaban, o sea, como platicarles cómo iba a ser la situación que tenían que hacer, ¿no? Su intención era más allá de su propia eh, situación ahí, ¿no? Porque si lo encontraban, pues, ¿no? Él y quizá los demás los podían matar. Entonces creo que eh, hay mucho elemento de conexión en esos puntos en esta crisis. Y creo que algo que hace mucho Frankl a lo largo del libro es reconocer esos momentos, aunque sea breve, aunque sea un instante, aunque sea un momento de decisión final. Y mucho de eso fue lo que él no lo eh, hizo, este, pues, Perder mi psique, ¿no? Como dice. pues más que la así que dejar de estar, seguía presente, observando qué lo que pasaba, qué lo que sucedía a su alrededor. Y no significa que no duela, pero hay un punto en el que tal vez comprendieron que la vida y la muerte estaba más allá de su control. Y quizá había un punto de paz para los amigos a base de esta incertidumbre que vivían. O sea, quizá este punto, este párrafo, es muy interesante porque sí hay un momento en el que se apaga el sentir, puesto que es un mecanismo, pero no es un mecanismo para que dejes de ser, es un mecanismo para que incluso estando ahí puedas encontrar algo, ¿no? O es un mecanismo que si se entiende diferente, pues sabes que está pasando eso en tu cuerpo para sostenerte en vida, porque si no, pues, cómo se sostenían ante todo este punto? Pero si se ataca por atacar y no se comprende, dejas de ver que algo está sucediendo ahí, que te está desconectando, ¿no? Creo que es eso, como esa pregunta que sacó Teresita, creo que es lo más valioso. ¿Cómo incluso en esos puntos mantienes la conexión? El balance también. Es una, creo que es una buena observación. Mira, hay un mensaje en el chat y no sé si alguien más quiere levantar la mano. Carla menciona como las desapariciones, sí, las tenemos a la vuelta y las desapariciones de personas ya están. Y llega un momento en el que dices, ya pasó así, ¿no?
Continúa, Yadi. Dame un minuto, ¿eh? Ah, claro que sí. Listo. Elemento número 2. Regresión e instintos básicos. En el campo, la pirámide de Maslow se derrumba hasta su base. La vida mental del prisionero se reducía a un nivel primitivo. Dominaba casi exclusivamente, dominada casi exclusivamente por el hambre. Frankl detalla cómo los prisioneros desnutridos y esqueléticos no hablaban de sexo ni de política, sino obsesivamente de comida. Soñaban con pan, pasteles y cigarrillos. Esta regresión implicaba la desaparición de los impulsos sexuales y una concentración feroz en la satisfacción inmediata de las No sé qué es necesidades. eso. Ah, De las necesidades. Y el comercial de Goodman con Clot. no sé cómo se quita esto. Pausas comerciales. Ya. Estamos en contacto. Y eso que no te auspician el Michael. Bueno, a ver, sí. ¿Dónde estaban? Ya me encontré, ya me encontré. Esta regresión implicaba la desaparición de los impulsos sexuales y una concentración feroz en la satisfacción inmediata de las necesidades biológicas más urgentes. El hombre se veía despojado de su barniz cultural y reducido a un organismo que lucha por calorías. El carácter se erosionaba y la ética se volvía un lujo que pocos podían permitirse cuando se trataba de conseguir un trozo de pan o evitar un golpe. Ejemplos en el mundo actual. El comportamiento en situaciones de pánico colectivo. Vimos durante el inicio de crisis globales como... perdón, voy a repetir. El comportamiento en situaciones de pánico colectivo es un ejemplo. Vimos durante el inicio de crisis globales cómo personas civilizadas se peleaban físicamente en supermercados por papel higiénico o alimentos básicos, perdiendo toda solidaridad ciudadana ante el miedo a la carencia. Siguiente. La cultura de la adicción. Una persona sumida en una adicción severa, juego o drogas, experimenta una regresión similar. Su vida entera, sus valores y sus afectos se subordinan a la satisfacción del hambre de la sustancia, ignorando el daño que hace a otros con tal de saciar su instinto inmediato. Pregunta directa. Bajo presión extrema, la máscara de civilización cae y muestra al animal hambriento. Cuando atraviesas una crisis financiera o emocional fuerte, ¿en qué instinto básico te refugias? ¿Te vuelves egoísta, agresivo o devorador? Y lo más importante, ¿quién eres tú cuando no tienes garantizado tu alimento, sea directo, validación o seguridad? Ayer contesté a la uno, le toca a otro. Están haciendo cosas, no sé qué era. Esta pregunta está interesante. ¿Quién eres tú cuando no tienes garantizado tu alimento? O sea, dinero, validación y seguridad. Yo quiero hablar. Usted hable. Buenos días a todos y Buenos todas. días. Yo creo que este es el reto de la identidad y de trabajar con nosotros, de entender que somos valiosos por el simple hecho de existir y de estar vivos, y no condicionar nuestra valía personal a las condiciones externas o a las cosas externas o a las circunstancias. ¿Quién soy yo cuando no tengo para comer? Pues soy el mismo, nomás que hoy no tengo para comer. ¿Quién soy yo cuando salí toda chancluda al súper y me encontré a la nueva novia de mi ex, ¿no?
guapa, espectacular y yo y toda chancluda. O sea, ¿quién soy yo ante esas circunstancias? Y yo creo que ese es el reto y la enseñanza que nos deja Víctor Frankl. Y es, pues, no condicionar nuestro valor personal a nada, ni a la cuenta de banco, ni ni a quiénes somos. Eso es, por ejemplo, en términos en la vida ejecutiva, cuando a un directivo ejecutivo lo desvinculan de la organización y si su identidad estaba muy relacionada a quién era él cuando era el director. Por eso a los hombres principalmente, cuando les pasa esto, les cuesta tanto trabajo volver a recuperarse, o sea, salir otra vez y volver a intentar algo nuevo porque tenían relacionada su identidad, su autoestima al rol que ejercían, porque se creían o creían que eran el gerente, el director. No soy el director, ocupo el cargo de director. Entonces yo creo que esto es la famosa, bueno, en neurosemántica le llamamos la autoestima incondicional. Y yo pongo un ejemplo siempre cuando hablo de esto. Imagínate que ahorita que tú sales en la ciudad en la que vives, vas camino a tu trabajo y está el tráfico detenido porque a un cristiano se le ocurrió aventarse el puente para suicidarse. Se detiene el mundo, o sea, van los servicios de emergencias a ayudar, paran la circulación porque ahí están los bomberos esperando cachar al susodicho y nadie se pregunta, a ver, ¿este tipo quién es? ¿Cuánto ingreso per cápita genera? No te escuchas, Lili. Eso es el valor que nuestro valor debe estar centrado en que somos valiosos por el simple hecho de existir. Hasta aquí Sí, mi reporte, Joaquín. se te fue el audio cuando dijiste que están ahí los servicios de bomberos porque están viendo si cachan a la persona y se te fue el audio a partir de ahí. Perdón. Decía que imagínate que están ahí los servicios de bomberos y todo el mundo para que este cristiano no se suicide, no se mate, no se dé de baja de la vida. Y entonces el mundo se detiene para salvar la vida. Y nadie se pregunta en ese momento, oye, este tipo, ¿quién es? ¿Qué puesto tiene? ¿Cuánto ingreso per cápita genera? ¿Es buen papá? ¿Es buen hijo? Nadie. ¿Es buen amigo? Nadie. Solo van a salvar la vida de la persona. Entonces, ese es el valor que cada uno tenemos, debe estar nuestro amor propio sujeto a que soy yo valioso por el simple hecho de existir, no por lo que tengo, por la cuenta de banco, por el rol que ejerzo. Entonces, eso es lo que llamamos autoestima incondicional, que la autoestima no debe estar condicionada a ningún factor externo, simplemente a la vida. Eres valioso porque existes y eres único e irrepetible, y si no, pregúntale a tu huella digital, a tu iris de los ojos, no hay otro igual. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Lili. Ahorita vaya, quiero hacer una pregunta, Lili. Dime. ¿Qué porcentaje de personas crees que lo piensan así, lo pueden actuar así? ¿Y qué otro porcentaje de personas, pues ni idea, y sí se enfrascan en esa parte de ya perdí todo y ya no soy esa persona? Pues el 10%, si bien nos va, tiene esta autoestima incondicional porque nos han enseñado que valgo si tengo el coche del año, porque valgo si estoy flaca, espectacular, o porque tengo expuesto. Entonces yo creo que es muy poco el porcentaje y sí hay que trabajar mucho en esto de la autoestima incondicional. Valgo por el simple hecho de existir, o sea, porque estoy aquí en el planeta ya soy valioso. Lo demás es confianza en lo que hago, pero no tiene que ver con amarme. O sea, confío en que soy bueno confío en que ejerzo bien el rol de tal puesto o tal actividad, pero eso no soy valioso por eso. No, tanto vale el señor que viene y recoge la basura como tú que eres el dueño de la mansión, no importa. Creo que eso es algo que tendríamos que trabajar y fortalecer, ¿no? Nuestra autoestima incondicional.
Muchas gracias, Lili. De nada, chicos. Ya de adelante, tú estás. Ana. Este, es que está imitando voces. Y eso. Eh, hace tiempo estaba viendo un reel que me pareció muy interesante. Y creo que tiene también que ver con esta parte de la conexión y desconexión humana en la época actual. Aquí en Estados Unidos pasa eventos muy trágicos, muy difíciles para los padres, que es esta cuestión de eh, a veces entra alguien a las escuelas y balacea, ¿no? A diestra y siniestra. Y hace poco vi un reel donde algo así estaba a punto de ocurrir, que era un jovencito con una escopeta larga, ¿no? Y entonces su maestro de educación física se pone en medio y en vez de gritarle, insultarlo o eso, trata de primero de buscar cómo desarmarlo, sí, pone un poco bastante su vida en riesgo, pero lo abraza, lo contiene y le pregunta qué está pasando y en un momento el jovencito platica y termina llorando este jovencito, ¿no? Entonces el maestro explica que él está pasando por una situaciones muy difíciles en la escuela, en su familia, en su casa y en otros lugares, ¿no? Que ya se estaba como desbordando. Y el jovencito dejó la escopeta y se conectó con el maestro y ahí se quedó en el abrazo. Ay, no, esa escena la recuerdo y me sigue motivando un poco. El punto es, eh, ¿saben? Creo que hay mucho tema de desconexión el día de hoy. Esta necesidad de sentir que estás siempre solo, que, que el valor depende de lo externo, de imágenes, de cosas irreales o superficiales, que sí provoca cierto daño, ¿no? Eh, creo que a veces nos decimos qué tanto podemos hacer allá afuera y posiblemente cerca de nosotros ya hay cosas que viene bien realizar. A mí me ha costado, pero siento que las redes sociales me desconectan. Entonces me reduzco el tiempo. Luego vuelvo a caer, pero vuelvo a trabajar en eso. Eh, ¿Qué otra cosa? Que viene con la pregunta de Teresita, ¿cómo mantenerse conectados? Esto de mirar a los ojos a alguien por un rato es bien, cambia mucho las cosas. Puedes enojarte con que alguien tira agua y tira la comida y grita. Y luego te quedas mirando a los ojos, te quedas mirando lo que hace y deja de realmente ser importante eso otro para darle entrada a ese ser que está ahí enfrente. Entonces, pues creo que vale mucho la pena prestar mucha atención en el cambio grande que puede haber simplemente con la conexión, una conexión clara, honesta y abierta para el otro. Sí, creo que eso puede hacer grandes diferencias. Ay, y esto. Gracias. Sí, esto que es de ponerle atención es importante y, o sea, nos llevaríamos como de tarea, nos estamos leyendo esto que es para estirarnos en esa parte, eh, con la pregunta, esta última, ¿no? De lo que nos hablaste, Lili, y la vuelta que te di de la pregunta, porque justo es importante ver que al menos estamos intencionalmente trabajando en contestar esto, ¿no? ¿Quién soy yo cuando no está nada? O sea, se te va todo y quién eres. Algunos tal vez ya están ahí y en esa parte de que no, pues yo ya sé quién soy y si pierdo todo, pues nomás se fueron las cosas, pero pues yo aquí sigo conmigo, además, no estoy solo. Este, pero meterse a esa parte muy profunda y, y creo que lo más que podemos hacer en este espacio es poner el tema, hacer las preguntas, este,
pero sí darte, o sea, yo lo digo por el tiempo, ¿no? Pero sí darte ese espacio para retomar estas preguntas, ahorita se las comparto, porque tienen su chiste las preguntas. Ahí está el Michael pensando con la IA cómo hacemos una pregunta, que te llegue hasta los huesos, hasta, ¿sí? Pero esa es la idea. Adelante, Yadi. Huir hacia el interior, parte número 3. Paradójicamente, Frankl observó que las personas sensibles e intelectuales, aunque físicamente más débiles, a menudo resistían mejor el infierno del campo que los hombres robustos. ¿La razón? Tenían la capacidad de retraerse a una vida interior rica y profunda, mientras sus cuerpos picaban hielo a 20 grados bajo cero. Sus mentes escapaban hacia el pasado, la cultura o el amor. Frankl narra conversaciones mentales enteras con su esposa mientras marchaba al amanecer. No sabía si ella estaba viva, pero entendió una verdad suprema. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Podía contemplar la puesta de sol sobre los barracones grises y todavía conmoverse por la belleza, encontrando en ese refugio espiritual una fortaleza que los guardias no podían tocar. Ejemplos en el mundo actual. Presos políticos o secuestrados. Figuras como Nelson Mandela, que durante 27 años de encierro mantuvieron su integridad estudiando, meditando y cultivando su jardín interior, de modo que la prisión física no logró encarcelar su mente. Personas con enfermedades paralizantes. Individuos como Stephen Hawking, cuyos cuerpos estaban confinados. Vuelvo a repetir. Personas con enfermedades paralizantes. Individuos como Stephen Hawking, cuyos cuerpos estaban confinados a una silla inmóvil, pero cuyas mentes viajaban por los confines del universo, demostrando que la vida interior puede ser más vasta que el espacio físico que ocupamos. Pregunta directa. Frankl sobrevivió porque tenía un castillo interior donde refugiarse cuando el mundo exterior era un infierno. Si hoy te quitaran tu teléfono, tu internet y te encerraran en una habitación vacía contigo mismo, ¿te encontrarías en un refugio rico y poblado de ideas y amores? ¿O te toparías con una habitación vacía y aterradora? ¿Estás cultivando un mundo interior que te sostenga cuando el exterior falle? Una maravillosa pregunta. ¿Qué dice el público? ¿Quién le dice que la primera opción? Ah, ¿cómo les fue con esa pregunta uno? Me llego a pensar a veces, híjole, si no tuviera el teléfono, estaría más en mí. Menos conexión. No, pero está bien, o sea, la parte positiva de cómo nos podemos encontrar de diferentes lugares del mundo. Ahora sí que como estamos ahorita aquí, es importante. Pero esa pregunta sí, la segunda, ¿estás cultivando un mundo interior que te sostenga cuando el exterior falle? Listo, adelante ya. Bueno. Número 4. Importancia del humor y el arte. Incluso entre la muerte. Voy a cambiar la imagen porque se ve la letra muy chiquita.
Importancia del humor y el arte. Incluso entre la muerte y el tifus surgía el humor. Franke lo define como otra de las armas del alma en la lucha por la supervivencia. El humor proporcionaba el distanciamiento necesario para sobreponerse a la situación, aunque fuera por segundos. Frankel cuenta cómo entrenaba a un colega para inventar chistes sobre su futuro tras la liberación. Por ejemplo, imaginando que en una cena de gala pediría a la anfitriona que le sirviera la sopa del fondo del cucharón, donde estaban las pocas papas en el campo. También organizaban cabarets improvisados donde se reían, cantaban o recitaban poemas mientras la gente moría afuera. Ese arte grotesco era vital para recordarles que seguían siendo humanos y no solo números. Ejemplos en el mundo actual. El humor en profesiones de alto riesgo. Bomberos, cirujanos de urgencia o soldados suelen desarrollar un humor negro muy agudo. No es falta de respeto, sino una herramienta psicológica vital para procesar el trauma y seguir funcionando sin ser destruidos por el horror que presencian. La sátira política bajo regímenes opresivos. En dictaduras donde la libertad está restringida, los ciudadanos a menudo recurren a los memes, los chistes clandestinos y la ironía para burlar al poder y recuperar a través de la risa la sensación de superioridad moral sobre sus opresores. Pregunta directa. Frankl dice que el humor permite distanciarse de la tragedia para poder manejarla. ¿Usas el humor para evadir tus problemas o para ganar poder sobre ellos? ¿Eres capaz de reírte de tus propias desgracias y neurosis para quitarles peso o te tomas a ti mismo tan en serio que cualquier golpe de la vida te desmorona? Yo sí soy el humor, este, yo sí me puedo reír. Esa parte sí como que se me da fácil. ¿Continuamos o esperamos a alguien? ¿No? ¿Seguimos? Sí, están pensando sus Respuestas. A ver, respuestas, estamos pero esperando. es más, se las repetimos, ¿no? Hace poco salió les comparto que yo me quedé viendo una serie de Netflix de Sofía Niño de Jesús, creo que se llama esta estandopera. De Rivero. Ah, es Niño de Rivera. A ese. Hizo ella lo que platica es que generalmente va a las prisiones y a otros lugares donde pues ha habido personas que están en ciertas situaciones difíciles y promueve ciertos proyectos. Entonces tuve la oportunidad de grabar uno de esos proyectos que tenía en una de las cárceles de hombres y mujeres de Santa Marta, en Ciudad de México. Y y es bien interesante cómo a través del humor y la risa, más allá de que pareciera que el stand-up es ¿cómo se puede decir? No, pues si es muy chistoso ese muchacho. El stand-up tiene mucho sentido de correspondencia con la vida, porque cuando escuchas cómo lo vive ella y sus compañeros, estandoperos, es como todo un arte. Es la necesidad de ver más allá del drama o el dolor en un inicio y encontrarle un punto diferente. O sea, usa metáforas, usan otros recursos literarios, la necesidad de estar observándote a lo largo del día, y observar a los demás a lo largo del día, visualizar en una historia que pareciera no chusca qué parte de ahí puede ser tan sin importancia, ¿no?
pero sí, y lo más difícil que ella les decía, o sea, pueden hacer chistes, pero sin estar, ¿cómo se dice? Agrediendo al otro, con las palabras, ¿no? Entonces es bien, bien complicado esa parte, pero fue bien interesante cómo todo el trabajo que hubo en ese punto de encontrar el humor dentro de la cárcel, bajo todas las situaciones que les pasaban a ellas y a ellos, este, les cambió mucho la vida. Había uno de ellos que de verdad que la historia dices, madre mía, o sea, le pasó una cosa y otra y no iba a salir de ahí, ¿no? Tenía también ya problemas de salud mental. Y cuando se presentó al escenario con su sketch, fue una sorpresa para todos cómo él descubrió cosas de risa dentro de su vida y cómo expresó esto y cómo compartió con los demás y cómo la gente se unió a su sketch, ¿no? Este, entonces creo que la risa tiene estos caminos no literales de cómo llegar a sobrellevar o cómo llegar a modificar ese estilo, ¿no? Y cuando nos conectamos por una carcajada, si alguien se ríe, todos los demás se ríen sin saber necesariamente por qué se ríen, ¿no? Es muy, muy contagioso ese sentir. Eh, creo que el humor tiene esa habilidad. Y algunos que no somos muy amenos en contar chistes, pues no significa que no sea una habilidad ajena, no se puede también construir. Claro. Yo luego cuento mis chistes y no, la gente no se ríe mucho, pero yo me río, ¿no? Que es lo importante. Eh, pues eso, creo que viene muy bien el humor. Y sí, nos ayuda a ver las cosas diferentes. Por ejemplo, lo de la crianza, ¿no? Yo amo a esta mujer cuando habla de la crianza. O sea, esos momentos de que a veces puede ser uno difícil dentro de este periodo de adaptación, o sea, te lo juro que es como si me saca de ese estilo y era lo que veíamos cuando pequeñito estaba como más, pues con esta energía que nosotros no podíamos entender. Era muy bueno, nos sacaba de ahí. Y pues eso era para compartir. Gracias. Pues esta última parte, Yadi, para terminar la fase 2 es el último punto que queda, este, que se llama libertad interior y dignidad, para que se lleven esa de tarea. Adelante. 5. Libertad interior y dignidad. Este es el corazón de la logoterapia y el punto más alto de la antropología de Frankl. Él sostiene que, aunque los nazis controlaban cada aspecto de la vida física del prisionero, había algo que no podían arrebatarle, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Frankl vio hombres que, aún muriendo de hambre, recorrían los barracones consolando a otros y regalando su último trozo de pan. Estos héroes demostraban que el ser humano no es un producto automático de su entorno para el determinismo. Uno puede perderlo todo, pero siempre conserva la libertad de decidir cómo va a sufrir. Dostoyevsky decía, solo tengo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Me lo voy a repetir. Dostoyevsky decía, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Esta libertad interior es lo que confiere dignidad incluso a la muerte. Ejemplos en el mundo actual. Pacientes terminales inspiradores. Pacientes terminales inspiradores. Personas diagnosticadas con enfermedades incurables que eligen no vivir sus últimos meses desde la amargura o el miedo, sino desde la gratitud, ordenando su legado y consolando a sus propios familiares, transformando una tragedia médica en un triunfo humano. Perdón en situaciones extremas. Padres que perdonan al asesino de su hijo, no porque el acto no fuera vil, sino porque se niegan a que el odio defina el resto de sus vidas. Ejercen la libertad última de no ser víctimas reactivas, sino creadores de su propia respuesta moral. Pregunta directa.
Tú culpas al tráfico, a tu jefe, a la economía o a tu pasado por tu mal humor y tu infelicidad. Pero Frankl nos dice que esa es la excusa del prisionero que se rindió. Si la última libertad es elegir tu actitud, ¿qué actitud estás eligiendo hoy frente a ese problema que dices que no puedes cambiar? ¿Estás siendo digno de tu sufrimiento o simplemente simplemente lo estás padeciendo como una víctima? O sea que si lo estás padeciendo como víctima, luego entonces no eres digno de ese sufrimiento. Pregunta breve, ¿cómo les ha funcionado este formato de resumen, que es más corto que los anteriores? Lo que pasa es que sí, el otro era como, es que hubo dos libros que sí estaban, pero un resumen muy profundo, el del año de 12 semanas y el de ¿por qué nadie me lo dijo antes? Y les voy a pasar, miren, chequen esto. En Zoom les estoy poniendo la liga de este documento, ¿sí? Para que tengan este resumen y ahí lo pueden obtener, ¿ok? El de la fase uno, la fase 2 y la fase 3. Ahí lo pueden ver. Y bueno, mañana es la graduación del libro uno, ¿no? Así es que vengan, por favor. Les vamos a dar su insignia de terminado. Y bueno, pues es todo. Ya no sé si quieras comentar algo. Ya son las 6:50, no, las 7:58, perdón, hora de México. Y están muy Pues, interesantes las preguntas. ajá, creo que esta última nos invita literalmente a eso, ¿no? A ver con qué actitud estamos tomando algunas cosas y rescatar algunas herramientas eh, pues para ver esos puntos, ¿no? Yo te dijera que pues uno no quisiera ser víctima de todas sus ideas o pensamientos y circunstancias, pero eh, a mi punto de vista en este momento, pues no siempre nos vamos a quitar toda esa imagen, solo puede ser un poco más relevante vernos que estamos pasando por esa situación y, y observarlo quizá con un poquito de distancia para, como diría mi estimado Frankel, reducirlo a lo más importante, ¿no? Y quizá este, todo es tan serio y tan importante que al final dices, realmente es así, te cuestionas todo eso. Eh, todo tiene que ser tan importante, todo tiene que ser siempre tan serio y creo que no, ¿no? Eh, empiezas a ver como la relevancia de ciertos elementos más que o sea, como más que agrandar todo el problema más y más y más y más. Creo que cuando uno se muestra en este punto de ser víctima, o cuando yo lo he hecho más bien, pues agrando más el problema. Y le añado más esferitas y más cositas y más. Y entonces se ve todo más grande. Este, pues eso, encontrar formas de reducir ese sentir. No reducirlo a Cero. exacto, pues sí, ¿no? Pero sí al menos darte cuenta que hay algo que,
que moverlo diferente, ¿no? Eso no está muy chido, ¿no? Entonces, bueno, punto de vista, igual espero no haberlos enredado, pero pues no, sí les haya sido útil. Muchas gracias, Yadi. Y bueno, gracias a todos. Mañana no se pierdan el día porque es día de Así graduación. es Michael. Y que tengan buen día, buen negocio. Y vamos por ese sentido de la vida. Todos los días. Buenos Tras días, él, tras él, niñas. tras él, tras él, tras él. Si no, nos aburrimos. Que Gracias, tengan buen Mike. día. Nos vemos en la Nos vemos tarde. mañana y los que están en En la protocolo, nos tarde. vemos a las 6:30. Buen día, bye bye. Buen día. Chao. Bye bye.